Amén. Bueno, vamos entonces ahora a leer a estudiar la segunda parte. Ayer les comenté unas cositas y acuérdense, cuando yo doy un estudio, Pastor Germán, Dios me lo bendiga, cuando yo doy un estudio es de lo que Dios me ha enseñado, ¿sabes? Y como le digo, todo se puede probar en la Biblia, sinceramente todo. Estábamos estudiando en la mañana acerca del milenio y lo llevé a donde se dice el milenio. Después del milenio, Gog y Magog, les enseñé dónde está el milenio, después de Gog y Magog. El nuevo cielo y la nueva tierra, se lo enseñé también, ¿sabes? Todo está en la Biblia. O sea, algo fuera de la Biblia, yo por eso digo, si en algo hay una discrepancia o algo hay como una laguna, si la Biblia no lo especifica, pues lo voy a dejar así. Simplemente lo dejo así porque a lo mejor es como los 7 truenos, no diga lo que dice. O como a lo mejor cuando Daniel sella las palabras porque estas palabras están selladas. O sea, hay cosas que yo entiendo que eso es para el tiempo en que esté pasando. Por ejemplo, hoy vemos cosas que a lo mejor hace 10 años no se veía. Porque a medida que se va revelando y a medida que se va acercando el momento, se va como que develando un poquito más allá. Por lo tanto, el que esté pasando el tiempo más allá, vamos a poder ver una cosita que a lo mejor no se veían antes. Eso es lo que se llama una revelación progresiva. Revelación progresiva es que a medida que va pasando el tiempo, Dios va revelando un poquito más con las cosas que están pasando. Por eso le dije, el armamento nuclear que se puede usar en la gran tribulación, si fuera hoy, esto es lo que podemos usar. Si fuera entonces hoy el tiempo de la marca de la bestia, sería entonces como una marca de aquella, como la de la computadora bien grandota, pero como no estamos en ese tiempo, posiblemente sea algo más impresionante todavía. Por eso es que decimos, ¿sabes? Si fuera hoy, lo comparamos con esto hoy en día. Si va a ser después de allá, pues ya entonces ya se sabrá más después. Si estamos todavía aquí en este tiempo, pues se puede revelar un poquito más. Pero eso es lo que se conoce como una revelación progresiva, donde Dios va abriendo más, a medida que usted se va acercando a un sitio, usted sabe que usted está viendo más el panorama. Suponiendo, hay una puerta allá y usted está viendo cosas, pero a medida que se va acercando a la puerta se ve como que más ancha y usted puede ver entonces más para acá, más para arriba y más para abajo. El retrato se agranda a medida que usted se va acercando. Pues así mismito, cuando se está acercando el tiempo de ese momento, pues se va a ir revelando un poquito más para que Dios siga entonces hablando, para que la gente lo pueda ir viendo y entonces automáticamente ya estamos ahí. Así que Dios les bendiga mucho, Edna, Noemí, Dios les bendiga, Loida, Dios me las bendiga, Estefana, Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Vamos entonces a la segunda parte del estudio de hoy. María Torres, Dios me la bendiga, esa hermana de mi iglesia, eso canta justo a mí igual que Lali también. Así que cuando ya entonces ayer estamos hablando acerca de la división de los capítulos, los versículos, todas esas cositas, pues también les dije a ustedes las traducciones, cómo la Biblia puede aprobar las traducciones. No estamos hablando de las versiones como tal, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, las Américas, Philip, cualquier otra versión. Hay montones de versiones, Yo tuve la oportunidad en Florida de ir a un sitio que se llama Wycliffe. Wycliffe es tremendo. Ese sitio en Florida es Wycliffe, es donde se edita la Biblia, donde se aprueban las Biblias y todas esas cosas. Al momento de entrar por esas puertas, había un muñeco de cada, vestido con diferentes ropas. Cuando yo miro, me dijeron que esa era la ropa de la persona, de donde él vive, o sea, de su costumbre. Así que cuando de repente esa persona está ahí, dibujada, un muñeco vestido con esa vestimenta del sitio donde él pertenece, usted aprieta un botón y le dice Juan 3:16 en el idioma de él, en el idioma de esa persona. Y eso fue una cosa también linda. Hay los pergaminos, los más originales, copias, cosas como esta. Y ahí es que entonces Wycliffe es de los sitios más interesantes que hay allá, que es un museo completo de la Biblia entera. Y eso a mí me fascina. El que le gustan las cosas de la Biblia le fascina. Eso es como un Disney. Eso es como si fuera usted a un Disney. Hay un parque de eso de Disney, donde usted entra por ahí y usted se vuelve loco con todo lo que hay allá adentro. Así que eso es una cosa bien bonita. Un museo bien precioso, bien hermoso. Así que vamos entonces ahora, lo que estábamos hablando ayer, seguir la segunda parte hoy. Otra partecita que es bien interesante y bien importante saber es esta. Para que usted vea la confirmación de los versículos, cómo Dios estaba en control de los versículos y los capítulos cuando se dividieron. Le repito, hubo una diferencia o ¿cómo se llama eso? Un momento en que los capítulos y los versículos se tomó 500 años en lo que se puso de esa manera. En el siglo XI, pues se puso entonces en capítulo. Ya en el siglo XVI se puso entonces en versículo. Y así se termina la versión como se puso ahora en capítulo y versículo, porque antes no tenía nada de eso. Pero le voy a enseñar algo aquí un momentito, así que voy a tener que virar el teléfono un momentito para que usted vea algo, que es impresionante lo que voy a enseñar. Ahí, esto es algo bien interesante, chequéese esto que está aquí. En la Biblia hay una cantidad de versículos. Por ejemplo, esto es bien interesante porque usted lo apunte. El capítulo más cortito de la Biblia entera es el Salmo 117. Estas son cositas que se dan a veces en la semana de la Biblia o el mes de la Biblia. El Salmo 117 es el más cortito.
Si yo le preguntara a usted qué significa, cuál es el salmo más largo, usted tiene que saber entonces que es el Salmo 119. Salmo 119. Y esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque es bien bueno para que usted lo pueda ver. Salmo 117, el más cortito. Salmo 119, el más largo. Y eso es un papel aquí que se lo voy a enviar después. Ahora, el total de los capítulos de la Biblia, de hecho, si usted ve el versículo más largo, también está en el libro de Esther. El libro de Esther, capítulo 8, versículo 9, tiene el versículo más largo. Eso es un párrafo que puede sacar 3 versículos fácil de ese momento. El versículo más corto está en controversia, porque todo depende a qué usted le llama corto. Si usted le llama corto porque es 2 letras, 2 palabras nada más, o qué es lo que usted está contando como que es corto. ¿Por qué? Porque Dios dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, dice no matarás. No matarás tiene no matarás, 9 letras. Sin embargo, siempre se ha dicho que es el de Jesús lloró, el de Juan, capítulo 11, 35. Sin embargo, es Jesús LL lloró. O sea que tiene 10 letras. Si contamos la doble L como una, tiene 9. O sea que haría empate entonces con Éxodo capítulo 20, donde dice no matará. O sea, todo depende de qué corto usted le quiere decir. ¿Qué es lo que usted le llama como el versículo más cortito? Jesús lloró. Si la LL la contamos en Puerto Rico como una sola letra, que es doble R, doble L, la ñ, cosas como esas, pues cuenta como una letra. Por lo tanto, son 9 letras y 9 letras allá. Hay 2 versículos los más cortos, pero también eso varía, porque en inglés también varía. Todo depende de Jesus wept. O sea, ya ahí tiene 9 letras también. Entonces allá sería thou shalt not kill. Pues thou shalt not kill es más largo que el de Juan 11:35. Por lo tanto, eso varía, pero lo que es seguro es el Salmo 117, que es el más corto, el Salmo 119 es el más largo. ¿Cuánto tiene en capítulos y versículos la Biblia? La Biblia tiene en capítulos, tiene 1189 capítulos. 1189 capítulos. Y esto es para probar a usted que la forma en que se dividen los capítulos y los versículos, también Dios tiene el control. Tiene 1189 capítulos. ¿Sabe qué? El versículo céntrico de la Biblia en el mensaje, el versículo céntrico del mensaje es Juan 3:16. Lo que quiere decir es que cuál es el centro de toda la Biblia en cuestión del mensaje, que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero en cuestión de capítulos y versículos, el versículo céntrico es el Salmo 118, versículo 9. ¿Qué cosa más impresionante? Que tiene 1189 capítulos, y el Salmo 118, que está entre medio del más largo y el más cortito, el versículo 9 es el capítulo o el versículo céntrico de toda la Biblia. Lo explico de nuevo. El Salmo 117 es el capítulo más cortito, el más corto. El Salmo 119 es el capítulo más largo. Pero el del medio, el Salmo 118, en el versículo 9, es el versículo céntrico. Por lo tanto, el Salmo 118 es el capítulo del centro. Si usted mira hacia atrás y si mira hacia el frente, tomando el 118 como base, hay 594 antes del Salmo 118 y hay 594 después del Salmo 118. Se lo voy a explicar. Esto es el control que Dios tiene de la Biblia. Eso está brutal. Eso está fuera de liga, como yo siempre le digo. O sea, esto está demasiado. Quiere decir que la Biblia tiene 1189 capítulos. Y el Salmo 118, versículo 9, es el capítulo céntrico, y el versículo 9 marca el 1189. O sea que el versículo 9 viene siendo el centro de toda la Biblia. Vamos a explicar eso un momentito para que usted vea algo. Ahora, vamos a hacer algo un momentito. Está el Salmo 118 entre medio del Salmo más corto y el Salmo más largo, y el del medio, el Salmo 118, es el Salmo céntrico de toda la Biblia, sumando para allá y sumando para acá. Pero hay un catch aquí, hay una partecita que hay que estudiarla bien claro. ¿Por qué? Porque si yo sumo 594 capítulos desde Génesis 1, desde Génesis capítulo 1, hasta ver cuánto me da 594, me lleva hasta el Salmo 116. O sea que no sería el Salmo 117. El Salmo 118, el céntrico. El céntrico sería el Salmo 117. Y de aquí para allá, desde el Salmo 118 hasta Apocalipsis 22, hay 594. O sea, 594 a un lado, 594 a un lado. Pero el Salmo céntrico viene siendo el Salmo 117 en nuestra Biblia.
Lo que pasa es que lo que se ha determinado es que en la versión de la Septuaginta, que fue la que se escribió 200 años antes de Cristo, hay un cambio. Aquí entonces el Salmo 9 y el Salmo 10 se hacen uno. Por lo tanto, jalo entonces acá el Salmo 117 y jalo este para acá. Entonces el Salmo 118 es el céntrico y jalo este para acá y el Salmo 119 hasta allá hay 594. O sea, la versión que se escribió antes de Cristo, que era la versión de la griega, la versión griega, se pone entonces los capítulos de esta manera. Se pone entonces que 594 hay en un lado y el Salmo 118 es el Salmo céntrico. Eso porque usted vea, esto lo escuché una vez y me puse a analizarlo y dije, no me da. Me da el Salmo 116 y el Salmo 117 es el del medio. El Salmo céntrico es el Salmo 117. Lo que pasa es que usando la versión de la Septuaginta o la versión de los griegos, traducida al griego, que fue la que se escribió antes de Cristo, la que usó entonces Cristo cuando Él caminó entre nosotros, pues determina que el Salmo 9 y 10 son un solo salmo. Pero entonces me quedo corto acá. Lo que pasa es que el Salmo 147 se divide entre dos. Por lo tanto, el Salmo 146 y el Salmo 147. Lo que usted tiene en el Salmo 147, allá es un solo capítulo. O sea que aquí entonces la versión, perdón, son dos capítulos y nosotros tenemos como uno solo. Pero lo que nosotros tenemos como el Salmo 9 y el 10, acá son uno. En la versión de la Septuaginta, Septuaginta, Septu de 7. La versión de los 70. O sea que fueron 70 rabinos que se pusieron entonces a traducir la Biblia al griego. Pues ahí ellos entonces unieron el Salmo 9 y el 10 y por lo tanto se jala el Salmo 118 al medio y el Salmo 119 y el Salmo 147 se dividen en dos partes. Hay dos salmos en el Salmo 147. Por eso es que entonces el Salmo 118 es el salmo céntrico de toda la Biblia. Y no es casualidad que la Biblia tiene 1189 capítulos y el Salmo 118 en el versículo 9 me da el mensaje céntrico de toda la Biblia. 1189 y el Salmo 118, que es el Salmo céntrico, en el versículo 9 me da, usando el mismo número, me da entonces un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Vaya conmigo un momentito allá. Salmo 118, versículo 9. El mensaje céntrico, tomando los capítulos y los versículos de la versión de los 70, que es la versión de los griegos, pues entonces me da que el Salmo 118 es el centro y sé que es el mensaje céntrico. De 1189 capítulos, el Salmo 118 en el versículo 9, los mismos números de cantidad de capítulos, me da un mensaje. ¿Qué es esto? Salmo 118, versículo 9. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Y ese es el centro de todo el mensaje en la Biblia. El versículo céntrico de toda la Biblia, tomando el capítulo céntrico con 594 para acá y 594 para acá, dejando el Salmo 118 en el medio, en el versículo 9, para un total de 1189 capítulos, el Salmo 118, versículo 9 me dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres y en los príncipes. Ese es el mensaje céntrico de toda la Biblia entera. Y no es casualidad que cae en el capítulo 118, que es el Salmo céntrico, en el versículo 9, para lo mismo que el total de los versículos y capítulos, que son 1189 capítulos en toda la Biblia. Y el centro es Salmo 118, versículo 9. O sea, así como hay 1189 capítulos, el Salmo 118, versículo 9 me dice el centro. O sea, 1189, Salmo 118, versículo 9. El mensaje céntrico de toda la Biblia, demostrándome que el control de las divisiones de capítulo y versículo lo tenía Dios también. Eso está brutal. Eso uno mira así, uno dice, Dios, tú estás fuera de liga. Pero no es por oírlo, porque yo había oído eso. Sin embargo, no me cuadraba. Hasta que me puse a estudiarlo y me di cuenta que es que la versión de la Septuaginta divide en dos salmos. Por lo tanto, dos salmos los convierten en uno. Pues por ende, el 116, que es el salmo céntrico, se jala, el salmo final, se jala entonces para acá y el salmo 17 pasa a completar los 594. Y el salmo 118 pasa entonces al lugar del medio, que es el salmo céntrico. Por lo tanto, la segunda parte de allá me falta un salmo, porque el salmo 147 se divide en dos partes. Está el salmo 146 y el salmo 147. Y ya el 148 es el mismo, 149 es el mismo y el Salmo 150 es el mismo. Lo que divide es que el Salmo 146 hay un hueco, por lo tanto se divide en dos partes para completar como quiera 594 a un lado y 594 al otro lado. Eso es en la versión de la Septuaginta. Y lo que me llama la curiosidad es que si el Salmo 118 es el Salmo céntrico o el capítulo céntrico de toda la Biblia en cuestión de mitad para allá y mitad para acá,
Pues no es casualidad que está en el medio del salmo más pequeño y el salmo más largo. Salmo más pequeño, salmo céntrico y salmo más largo. Y el salmo céntrico 118 en el versículo 9 me da el mensaje que es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Por lo tanto, yo me asombro que el salmo 118 versículo 9 es lo mismo que la cantidad de los capítulos 1189, 1189, 1189, lo mismo. Y da el mensaje céntrico de parte del Señor. Así que por lo menos hasta ahora ya vimos que Dios tenía el control de estas cosas, de esta parte. Así que déjame chequear a ver si alguien tiene alguna pregunta. Así que si por lo menos hasta ahora ya estamos viendo cómo eso cuadró, de que los capítulos y versículos son 1189 y el salmo céntrico, el salmo 118 en el versículo 9, 1189, igualito que aquello, me da un mensaje que dice Dios, es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Así que ya estamos viendo entonces cómo es que Dios habla acerca de todas estas cosas. Amén. Estamos hasta ahí. David Fino, Dios me lo bendiga, varón. Estamos hasta ahí, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el Salmo 119 también tiene unas características que aquel día se las mencioné, pero vaya conmigo un momentito a su Biblia. Si su Biblia es una Biblia de estudio, si es solamente una Biblia que tiene solamente la Biblia nada más, no tiene más nada, pues vamos entonces ahora a chequear algo ahí para que usted la vea. Pero vamos a ver la Biblia que usted tenga que sea en versión de estudio, una Biblia de estudio. Vaya conmigo al Salmo 119 para que usted vea algo. Salmo 119. Yo tengo dos Biblias aquí de estudio, son dos Biblias diferentes. Vamos a verlo un momentito. Siempre es recomendable una Biblia de estudio, que abajo le tiene unas footnotes, unos puntos ahí. Jado, Dios te bendiga, mi hermanazo. No, deja que tú veas lo que viene ahora, Jado. Lo que viene ahora también está brutal. Deja que tú chequees esto. Y esto fue una experiencia que Dios me dio a mí en la prisión. Chequeate esto. Ya me vamos para allá, otra más, que esto a mí me emociona, me emociona. Salmo 119. Dos Biblias de versión, de estudio que yo tengo aquí. Esta es una Biblia de profecía que yo tengo acá. Se llama la Biblia de profecía Tim LaHaye. Ellos fueron los que estuvieron encargados de la película Left Behind. Mire esto, Salmo 119. Ve que dice aquí Aleph. Y ve que tiene acá un símbolo. Ese símbolo que está ahí es la letra Aleph en el alfabeto hebreo. No, es la letra Aleph, que viene siendo como la A de nosotros, Aleph. Lo que en griego se dice alfa. Por lo tanto, sería alfa, beta, gimel, dalet. Estas son letras del alfabeto griego. Por lo tanto, ahí es que viene el alfabeto, el alfabeto, alfabet. Pues esta letra que está acá es la letra que simboliza lo que se conoce como la letra Aleph en el hebreo. Y esta es la letra Aleph. Lo que pasa es que los primeros 8 versículos, si usted nota, son 8 versículos y después viene otro set. Son cada 8 versículos. Es que en el original, cada una de estas palabras empezaba con la letra A o la Aleph. Después viene entonces Bet. Esta letrecita Bet que está aquí, ese es el símbolo o la letra en el original y ese es Bet, que se llama como si fuera Bet, lo de allá beta, lo del griego. Por lo tanto, esto es en el hebreo, aquella es en el griego. Por lo tanto, esta que está aquí es la palabra y lo que como se dice Bet. Pues también tiene entonces 8 versículos más. Mira hasta dónde. Hasta el versículo 16, donde empieza entonces Gimel. Gimel, esta es la letra en el original y esta es la letra como se dice, Gimel. ¿Por qué? Porque estos 8 que están acá, las letras en el original empezaban con Bet. Esto es una obra maestra. 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Bet, Gimel, hasta el 24. Después viene Dalet, hasta el 32. Después viene G, hasta el 38, hasta el 40, perdón. Y después viene Vao. Y 8 más, son 22 letras, Ain, Pi, y sigue por ahí para abajo hasta llegar a la última estrofa, que era del 169 al 176, Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, ¿hasta dónde? Hasta el 176, 22 estrofas de 8 versículos cada una, y cada 8 estrofas empezaban con esa letra en el original. Lo que pasa es que son 22 letras en el alfabeto hebreo. Por lo tanto, eso lo que está diciendo es que esa que está ahí incluye todas las letras del alfabeto hebreo en el original. Y acá tengo la otra Biblia también de estudio, que también tiene lo mismo. Lo que pasa es que no tiene la otra letra. ¿Ve que cambia? Aleph. Después viene entonces Bet. Después viene Gimel, Dalet, Hey. O sea, que son letras, son Biblias de estudio que son bien importantes para poder tenerlas, para poder entender eso. O sea que vimos ahí que cada 8 estrofas tenía una letra. Aleph, Bet, Dalet, Gimel, Hey, Vav y todas las letras del alfabeto hebreo hasta llegar a 22. Y eso son la forma como se dividía ese alfabeto. Yo tengo una estrella de David, que se la voy a hacer llegar después por acá por foto, donde la estrella de David tiene todas esas 22 letras del alfabeto hebreo dentro de la estrella de David. Eso para que usted vea cuán impresionante es lo que Dios tiene
lo que Dios tiene todo esto que está ahí. Así que es bien interesante el poder ver eso. Ahora, en la parte del orden en que se pusieron los libros de la Biblia, eso se basa en cuanto a la misma versión Septuaginta. Lo tenemos de esa manera nosotros ahí. Lo tenemos de la manera como está puesta ahí, donde la misma Biblia que nosotros tenemos hoy en día, pues se escribe y se puso en el orden en que están ahí. Como están hoy en día, el orden que tiene esta Biblia de nosotros hoy en día es como estaba antes. La misma forma como estaba antes. Lo que pasa es que la versión de los hebreos y de la griega no tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. No tiene 39, pero son los mismos libros. ¿Cómo entonces pueden ser los mismos libros si no tienen la misma cantidad? Lo que pasa, el pastor Kenny, Dios me lo bendiga, deje que usted vea esto que viene ahora, que esto está brutal. Pues, ¿cómo entonces pueden ser los mismos libros si nosotros tenemos 39 y ellos tienen 22? ¿Cómo puede ser posible eso? Lo que pasa es que ellos unen Jueces y Ruth como un solo libro. Porque dice que Jueces y Ruth, en el tiempo de los jueces estaba Ruth. O sea que es un mismo libro. Primera de Samuel y Segunda de Samuel como un libro. Primera de Reyes y Segunda de Reyes como un libro. Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas como un libro. Y ahí nada más hay 4 libros menos. Entonces Esdras y Nehemías como un solo libro. O sea, se va cortando un poquito los libros. ¿Por qué? Porque lo ponían como un solo libro. Después fue que se dividieron los 2 libros. Pero en la Biblia de ellos tienen los mismos 22 libros, pero son los mismos 39 de nosotros. Simplemente que nosotros los tenemos como que más divididos. Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Pero siguen siendo los mismos libros los libros que ellas tenían. Por lo tanto, se ha dividido de una manera que se lo voy a enseñar ya mismito. En la forma en como tenemos hoy en día. Que son los primeros 5 libros. Que son los libros, lo que se conoce como el Pentateuco. O sea, que la Biblia de ellos también tiene eso, el Pentateuco. Voy a borrar esto un momentito. Si ya esto está aquí, pues ya lo tienen ustedes. Lo voy a borrar. Y la Biblia, la Biblia de ellos, de la Septuaginta, que es de donde nosotros agarramos los libros, por eso es que la de nosotros, que es la del griego, la de ellos, la griego, tiene también entonces unos libros en el griego, y la de nosotros se quedó con los nombres en el griego. Como le dije ayer, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Salmo, Apocalipsis, se quedaron en el Eclesiastés. También se quedó igual. Por lo tanto, son nombres que se han quedado en el mismo idioma, tomando como base la Biblia de la versión de la Septuaginta, que es la griega. Así que les voy a enseñar ahora otra cosa más. Y tengo que volver para allá a ver. Chequense esto, voy para allá. Ok, ahí estamos. Ya más o menos estoy cogiendo el trick y sin tener que mirarme para acá. Mira lo que dice acá. Ahora, ellos tienen Génesis y la dejaron en el mismo idioma en nosotros, Génesis. Génesis viene de Genes. Genes es nuestro origen. De dónde nosotros venimos. Genes. Sis siempre va a ser como Apocalipsis. Génesis. Sis. Tesis. Cuando usted se enferma también dice sis al final. O sea, por lo tanto, apendicitis y todas esas cosas, todo eso tiene que ver con eso. Sis es el proceso de los genes. Por lo tanto, genes es de donde nosotros venimos. Pues Génesis significa principio. Principio u origen. Entonces, lo segundo es Éxodo. También está en el griego. Viene de 2 palabras que se componen como ex, de salir, extirpar, sacar, extraer, ex. Todas las palabras que tengan ex automáticamente quiere decir sacar, ex, salir o salida. Odos, del camino. Éxodo, salir del camino. En otra palabra, salió de Egipto, es la salida de Egipto. Eso es lo que significa Éxodo. Se quedó en el original. Entonces, Deuteronomio. Deutero, 2. Nomio, escrito o ley. Por lo tanto, Deuteronomio significa la segunda ley. No quiere decir que era otra ley diferente a la de Éxodo. Es que se recuenta nuevamente la ley. Como usted mira, en Éxodo Dios le da la ley. En Deuteronomio se la vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque aquí salieron de la esclavitud y 40 años después se la está recordando y repitiendo nuevamente. Por lo tanto, es la segunda ley en el sentido de el recuento de lo que ha pasado y la ley que Dios te dio. ¿Eso qué significa Deuteronomio? De ahí es que vienen los libros que se aceptan en la Biblia católica, que no se aceptan en la Biblia de nosotros, porque son libros que se conocen como deuterocanónico. De ahí es que viene la palabra deuterocanónico. Canónico viene del canon. Canon son los libros aceptados por el Espíritu Santo como suyo. Pues deuterocanónico, deuteronomio, deutero quiere decir que es el segundo canon.
o libros que son inspirados por el Espíritu Santo también. Eso es lo que ellos quieren decir con eso. Por lo tanto, es deuterocanónico o canon, viene de los libros inspirados. Pues ellos dicen, pues esto también es otro libro inspirado por Dios. Son los segundos canon. No será el primer canon, que son los 66 libros de la Biblia, sino que son un segundo canon, que añaden 11 libros más. Nosotros tenemos 66, ellos le añaden 11 versiones para un total de 77. Y a estos 11 que la Biblia nosotros no nos acepta porque no son inspirados por Dios, pueden ser históricos o pueden ser alguna leyenda o algún libro oculto que se pusieron ahí. Por lo tanto, se le conoce como el segundo canon. Estos 11 libros son el segundo canon. Los 66 son el canon bíblico, los inspirados por Dios. Eso es lo que significa la regla de medir. Por lo tanto, son los libros inspirados por Dios. Pero los otros son los libros deuterocanónicos o el segundo canon, que son los otros libros que ellos aceptan. De ahí que viene deuterocanónico, Deuteronomio, la segunda ley o el recuento nuevamente de la ley. Borramos esta parte que está aquí. Entonces, otro libro que se queda exactamente igual es, en el idioma de ellos original, viene siendo Salmo, que se escribe con P. Salmo. Por eso es que en inglés se dice Psalms, pero en español se dice Salmo, que la P es muda, como en diferentes lugares. Ptolomeo se escribe con P. Letras como esa que vienen con la P, pues se han dejado así, pero se pone en silencio. Ya han sido aceptados por la Real Academia Española, que aunque no se mencione, se puede decir con la P o sin la P, es lo mismo. Por lo tanto, Salmos viene de Psalterium. Psalterium. Salmos, Psalterium. Viene siendo entonces de alabanza o de instrumentos de música. Y eso es lo que es el Salmo. El Salmo en el original, en el hebreo, se llamaba Sefer Tehilim. Sefer Tehilim. Sefer Tehilim. Ese era el nombre en el idioma hebreo. Pero en la Septuaginta se le llamó Salmo porque así que se le llamó en el idioma griego. Sefer Tehilim es el libro de las alabanzas. El libro de las alabanzas. Sefer Tehilim, el libro de las alabanzas. Y eso es lo que era el libro de los Salmos, un libro de alabanza, que después podemos tocar ese tema ya mañana para saber unas cuantas cosas misteriosas que hay en el libro de los Salmos, que mañana lo vamos a tocar, mañana seguimos con los Salmos. Por lo tanto, Sefer Tehilim era el nombre que se le daba, que era el libro de las alabanzas. ¿Por qué? Porque era como nuestro himnario de gloria. Nuestro himnario de gloria, usted decía, vamos al himnario de gloria, a la alabanza que dice tal cosa. Cuando allá se pase lista, y vimos entonces ese nombre que está ahí. Pues ese era un libro de alabanzas que tenían en ese tiempo, pero se le llamó después Salmo porque viene de Psalterium, que son instrumentos de música para alabar al Señor. Ok, otro punto más. Otro más que se quedó en el idioma original de la Biblia por la Septuaginta, vino a ser un libro que se llama Eclesiastés. Eclesiastés. Ese es el libro que está después de Salmo. Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, Eclesiastés. Eclesiastés viene de eclesia. Eclesia es iglesia. Iglesia. Por lo tanto, cuando usted ve el Eclesiastés, empieza con el predicador. ¿Por qué? Porque el Eclesiastés es uno que se para, alguien que se para en la asamblea. En la asamblea o en la iglesia. Por lo tanto, el Eclesiastés es el predicador. Cuando alguien se para a predicar la palabra del Señor, es uno que se para en la asamblea o la congregación para traer un mensaje. Ese es el predicador. Y si usted mira Eclesiastés, empieza, el predicador dijo, todo es vanidad. Por lo tanto, es el predicador que se paraba en la congregación para hablar. Y se quedó como el Eclesiastés. ¿De qué viene la palabra eclesia? Iglesia en el Nuevo Testamento es asamblea. Pero significa iglesia como tal. La eclesia del Señor. La iglesia del Señor. La asamblea y la congregación del Señor. Pero se llamaba eclesia. Así que, sí, fue la sirena esa. Ok, pues hasta ahora son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Salmo, Eclesiastés y por supuesto Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis, Apocalipsis. Apocalipsis, que significa quitar el velo. Quitar el velo o revelar, que es la revelación. Por eso que empieza con la revelación. Génesis empieza en el principio, porque significa principio. O sea, cada libro empezaba con la forma como se llamaba el libro en ese momento. Por lo tanto, Apocalipsis es quitar el velo o revelar, que es la revelación de Dios que le dio a Juan a través de su ángel. O sea, esos son los libros que se quedaron entonces en el original. Ahora, la forma que se colocan los libros, en la forma que lo tenemos nosotros, desde Génesis a Apocalipsis, era porque se usó en la Septuaginta, que es la versión de los griegos en el Antiguo Testamento, pero que ya cuando salían los libros del Nuevo Testamento, se siguió entonces el patrón de esa versión. Los libros del Antiguo Testamento se dejaron así, los nuevos fue en el orden entonces que se pusieron, pero aún ese orden Dios lo tenía en control. Y a eso vamos ahora.
Así que si ya tienen esto aquí que está acá, la pueden aprovechar un momentito en el punto que esté ahí. Se lo voy a hacer llegar como quiera a ustedes para que ustedes lo puedan tener también allá. Así que voy a borrar un momentito para poner el orden de los libros. Voy para allá. El orden de los libros se usó de acuerdo a los Antiguos Testamentos de esta versión que está acá, la versión de los 70. Esa versión fue una versión bien usada. De hecho, cuando Jesús estaba en la tierra, esa era la versión que se usaba. Por lo tanto, él tiene que haber usado, cuando él abrió ese rollo, él tiene que haber usado en ese momento para decir entonces, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Ese rollo tiene que haber sido de la Septuaginta porque era la que se usaba en ese tiempo. Era que Alejandro el Grande quería helenizar todo. De hecho, por eso que yo le dije aquel día, usted usa la palabra gimnasio, que significa ejercicio, pero gimnasio es griega. Usted come la comida esta que se come de los griegos, que es el gyro. Eso es comida griega. O sea, él quiso helenizar todo en todo el mundo, que hasta la versión de los hebreos la tradujo. La tradujo de esa manera para que los hebreos pudieran entonces tener la Biblia en su propio idioma del griego. Así que la forma en que se pone entonces la Biblia es lo que se conoce número 1 como el Pentateuco. Pentateuco. Penta, de 5. 5. De ahí viene pentágono, de ahí viene pentagrama de 5 lados, de ahí viene Pentecostés, 50 días, o sea, Pentateuco, 5 rollos, que son los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, lo que usted conoce hoy en día como los primeros 5 libros de Moisés. O se llama como Moisés, antes se llamaba la Torá. Torá en el hebreo, Torá. Pero son los primeros 5 libros de la Biblia. De Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. De Génesis hasta Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la primera división que se le da. La segunda división es desde Josué. Desde Josué. ¿Hasta dónde? Hasta los libros de Esdras, Nehemías, Esther. Hasta Esther. O sea que esa segunda versión es la historia. Esta es la ley. La ley. Esto que está aquí, Esther, es historia. La segunda parte que se divide es la historia. Entonces, fue Josué, Jueces, Ruth, se me olvidó ahora de repente. Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Son 12 libros. Esos 12 libros son historia. Ahora, la próxima parte que se dividió la Biblia fue entre Job, desde Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares, hasta Cantares. 5 libros que son los libros poéticos. Ahora, esos libros poéticos se escribieron dentro de la historia. ¿Por qué? Porque Job está en Génesis. Job se escribe en Génesis. Es el libro más viejo de toda la Biblia. Lo que pasa es que se pone en otra categoría. Le voy a explicar por qué. Cuando usted ve Salmo, se está escribiendo en tiempo de David. O sea que David está aquí metido. Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, ahí está David. Y está escribiendo salmos. La mayoría de los salmos, no todos. Entonces después viene Proverbios, Eclesiastés y Cantares fueron escritos por Salomón. Salomón está en primera y segunda de Reyes. O sea que está en la historia. Lo que pasa es que se sacan de ahí y se ponen en una categoría aparte. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la Biblia, la palabra Biblia significa una colección de libros. Una colección de libros como lo es la biblioteca. Biblioteca, una colección de libros. Pues usted no va a una biblioteca y usted dice, mira, dame el libro que se escribió en el 1967. No, ¿qué categoría es? ¿Es ficción? ¿Es religión? ¿Es ciencia? ¿Es matemática? ¿Qué libro es? ¿O de qué se trata el libro? Ah, no, es un libro de ciencia ficción. Ah, pues mira, los libros de ciencia ficción están allá. No están por año, están por categoría. Pues lo mismo que pasa con la Biblia. Están por categoría, porque donde está la historia se están escribiendo estos libros, pero se ponen aparte porque es por categoría. Por eso es que se divide entonces en los libros poéticos. Y se le llama poético porque pueden ser oraciones, pueden ser alabanzas, pueden ser historias bien interesantes. Por lo tanto, se pone entonces una categoría aparte y se le conoce como los libros poéticos o de poesía, en ese sentido. Ahora, después de esto entonces viene, después del cantar de los cantares, viene entonces ahora la parte de los profetas. 4. Profetas mayores. Profetas mayores. Son 5. Desde Isaías hasta Daniel. ¿Por qué son 5? Porque son Isaías, Jeremías. Jeremías escribe Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5 libros de los profetas mayores. No es que son 5 profetas mayores, son 5 libros de los profetas mayores. ¿Por qué? Porque son 4 libros, 4 profetas, pero Jeremías escribe también Lamentaciones. En el sentido de que cuando ellos fueron llevados en cautiverio,
hacia Babilonia, ellos entonces pasaron después por la consecuencia de las lamentaciones por sus pecados. Pues Daniel escribe las lamentaciones y explica lo que ellos pasaron cuando fueron llevados en cautiverio, donde las mujeres gritaban, donde las mujeres eran violadas, una cosa increíble. Así que lamentaciones es de eso, se lamentaron por lo que pasó. Son 5 libros entonces de los profetas mayores. ¿Por qué se les conoce profetas mayores? No porque eran más importantes que los demás profetas, es porque su libro abarca mucho tiempo, o su libro abarca mucho espacio, en el sentido de que Isaías se comprende 66 capítulos, pero su ministerio duró aproximadamente unos 50 años. Pues en tiempo y en longitud, o en tiempo y en amplía, el libro tan amplio se le conoce entonces como el profeta mayor. Jeremías tiene 52 capítulos y el ministerio de Jeremías pudo durar aproximadamente como unos 40 años. Desde el 626 a.C. hasta el 586 aproximadamente. 40 años. Aproximadamente el ministerio del Mas tiene 52 capítulos. Ahora, Ezequiel tiene 48 capítulos. Y su ministerio duró bastante tiempo también, como unos 25 años aproximadamente. Pues por longitud del libro y por longitud del tiempo que él estuvo profetizando, se le conoce como profeta mayor. Daniel, aunque solamente tiene 12 capítulos nada más, y Oseas tiene 14, tiene más que Oseas, que Daniel, pero no se considera profeta menor, sino se considera profeta mayor porque Daniel profetizó por 71 años. El periodo del tiempo que él estuvo profetizando fue desde que cayeron en cautiverio con Babilonia, pasaron los 70 años y aún al otro año después estaba Daniel profetizando todavía. O sea que son 71 años. La magnitud de su libro fue tan largo el tiempo que se le considera como un profeta mayor. No por importancia, en cuestión de que es mejor que Abdías, que solamente tiene un capítulo. No. Es tan importante Abdías, que tiene un capítulo, como lo fue Isaías, que tiene 66. Ambos tienen igual de importancia para Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y una reflexión en su iglesia es tan importante como un mensaje de 2 horas o como una conferencia de 5 horas. Es importante después que sea palabra de Dios. O sea que no es la grande que sea el mensaje, es el que si es palabra de Dios o no es palabra de Dios, es importante. Por lo tanto, lo que los hace profetas mayores es simplemente esto, de que ellos, el tiempo en que estuvieron predicando o lo grande que era el libro, los convierte entonces en profetas mayores. Próximo, 5. Profetas menores. Profetas menores. Esto está entonces desde Oseas hasta Malaquías. Son 12 profetas menores. Hasta Malaquías. Y la razón por la cual se les conoce como profetas menores es por lo mismo que estos son mayores. No porque sean menos importantes o menos calidad, sino que son igual de importantes, pero su libro es tan cortito que Abdías tiene un solo capítulo, que hay libros que tienen 3 capítulos nada más. O sea, son libros pequeños, cortitos, con un mensaje corto, preciso y conciso, pero se les conoce entonces como los profetas menores. Esto es la división del Antiguo Testamento, 5 partes. La Pentateuco, que es la Torá en el hebreo, o la ley. La historia, que es desde Josué hasta Esther. Los poesías que se están escribiendo dentro de este libro, que dentro de la historia, pero se pone aparte por la categoría. Los profetas mayores que también están profetizando acá. Porque cuando estaban los reyes, ellos eran profetas que estaban profetizando. O sea, que están acá, pero se sacan aparte. ¿Por qué? Porque es una categoría diferente. La de los profetas, pues mira, los profetas están acá. No es por año, es por profeta. Por lo tanto, se dividiéndose de esta manera, los profetas mayores y los profetas menores. Estos son la primera división del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se divide exactamente igual también en una categoría diferente. Voy a borrar esto un momentito. El que lo va a hacer posteriormente, tomen una fotito aquí. Mire el minuto, mire la hora. La hora se está yendo demasiado rápido. Entonces, vamos entonces a la otra parte ahora. Chequense esto. La otra parte ahora viene siendo el Nuevo Testamento. ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? Como le dije ayer, las 2 principales áreas en que se divide en la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Pues el Nuevo Testamento se divide más o menos igual, donde la primera división de ellos es el Evangelio. Evangelio, que es desde Mateo hasta Juan. Desde Mateo hasta Juan. Evangelio, mire la palabra en el medio, ángel. Ángel es un mensajero. Evangelio viene de la palabra evangelium. Evangelium en un momento dado vino a ser el premio o el sueldo que se le daba a una persona que llevaba un mensaje. Posteriormente llegó a ser el mensaje per se. O sea, esto era el dinero, 2 pesos, toma 2 pesos, toma tu evangelium, tu sueldo, lo que te corresponde. Pero después llegó a ser el mensaje mismo. Por lo tanto, evangelio, teniendo ángel en el medio, que significa mensajero, es el mensaje de las buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. El mensaje, ángel, mensajero,
de las buenas noticias, el mensaje de las buenas noticias. Y esa es la primera parte, como se divide el Nuevo Testamento, en esa forma. Escuchen esto, estamos llegando a un punto, pero súper importante, que a lo mejor le tenga que pedir 5 minutos adicionales para este estudio. Número 2, vamos a orar esta parte que está aquí, Evangelio. Le estoy dando la palabra en el griego, ¿sabe? Le estoy dando la palabra en el original. Después viene entonces la historia, igual que allá. La ley, la gracia. Mira cómo se divide todo. Allá empezó con la ley, aquí empezó con la gracia, que es el Evangelio. Después viene historia, de Josué hasta Esther. Ahora viene la historia. Historia, que es el libro de los hechos. El libro de los hechos es historia. Igual la división es igual que allá. Así que ya después viene entonces lo número 3, las cartas de Pablo. O lo que se conoce como las epístolas paulinas. O las cartas paulinas, que son las cartas que Pablo escribió. Que vienen entonces desde Romanos hasta Filemón. Hasta Filemón. 13 cartas en total. Viene entonces después, ahora las cartas de Pablo se están escribiendo en la historia. Pero ¿por qué entonces se sacan de ahí para ponerlas aparte? ¿Por qué? Porque no es por año, es por categoría. Así que son cartas de Pablo, sácalas de la historia y ponlas aparte, una categoría aparte. Que aunque en Gálatas, en Hechos capítulo 15 se está escribiendo Gálatas, sácala aparte porque hay una categoría diferente que es la categoría de las cartas de Pablo. La cuarta parte viene siendo las cartas generales. ¿Por qué generales? Porque fueron escritas por otras personas. ¿Desde dónde? Desde Hebreo, que es anónimo, hasta Judas. O sea, que hay unos hebreos, unos autores como el libro de los Hebreos, que es anónimo. Está Pedro, está Judas, está Santiago y está Juan, que escribió las epístolas de Juan o las cartas de Juan. Por lo tanto, esto se conoce como las cartas generales. No son de Pablo, son generales, son de otras personas. Hay 5 autores de otras cartas que no fueron las de Pablo. Por lo tanto, se pone entonces una categoría aparte. Y la quinta parte que se divide es el Apocalipsis, que es la revelación. El libro profético, como allá, profeta. El libro profético. Aunque todos los libros tienen profecía, este libro es profético en total. O sea, casi su 95%, 96% es profético. Y es el libro de Apocalipsis, que habla del tiempo del fin. Todo el libro es profético. Esa es la forma como se divide también en 5 partes. Allá se dividía la ley, aquí se divide la gracia. Allá es historia, aquí también es historia. Allá venía entonces después la poesía. Venían después los profetas mayores y los profetas menores. Pues aquí son las cartas de Pablo, las cartas de generales y las proféticos. O sea, todo está hablando entonces que se divide de una manera casi igual. 10 partes se divide la Biblia en total. Ahora, le voy a dar esta parte ahora. Que este es lo que Dios me enseñó a mí de cómo vino esto. Y todavía no hemos terminado. Esto está demasiado bueno. Por lo tanto, déjame borrar esto un momentito acá. De cómo se divide la Biblia en el Nuevo Testamento. Ahora, le voy a poner acá de cómo se divide la Biblia en 3 partes en general. En 3 partes en la Biblia se divide. ¿Cómo se divide la Biblia? Un ejemplo. Antiguo Testamento se compone desde Génesis hasta Malaquía. Hasta Malaquía. Ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está el Evangelio. Que esa es otra división, lo que pasa es que es parte del Nuevo Testamento, pero es el entrecambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque todavía en tiempo de Jesús estaban bajo el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Pacto empieza en su muerte, en su sangre derramada. Por lo tanto, es el interludio o es el intertestamentario. Entre los 2 testamentos viene entonces el Evangelio. El Evangelio que es de Mateo hasta Juan. Esa es la segunda parte como tal. Y la tercera parte viene siendo el Nuevo Testamento como tal, que es desde Hechos hasta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. ¡Pum! Son 3 formas que se divide el Nuevo Testamento. 2 generales, pero se puede dividir en 3 partes. Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquía. Evangelio, de Mateo, Marcos, Lucas, hasta Juan. Del Nuevo Testamento, desde Hechos hasta llegar hasta Apocalipsis. Son 3 partes como se divide en sí la Biblia. ¿Por qué le traigo esto? Porque aún esto estaba en control. Dios estaba en control en la forma que se ponían los libros. Y a eso se voy a enseñar entonces ahora un momentito. Por lo tanto, mire esto un momentito. Voy a mirar la cámara para sentarme por aquí con usted. Para que usted vea lo que Dios me enseñó a mí un día. Así que vengo por aquí. Esto que está aquí. Las 3 partes que se divide el Nuevo Testamento. Digo, la Biblia entera. Vamos entonces a mirarlo para acá. Ahora, un día en la prisión, se nos acerca una persona que vinieron de allá afuera, de la calle, para darnos entonces una palabra. Ellos siempre iban con nosotros, se llaman Prison Fellowship. Ellos iban a las prisiones a compartir la palabra con nosotros. Sin embargo, ese día estamos reunidos, donde nos reunían a nosotros antes de meternos en los cuartos para estudiar la Biblia.
Y ese hombre un día dice que la Biblia fue escrita por 3 Isaías. Él dice, y yo dije, digo que el libro de Isaías fue escrito por 3 Isaías. Y yo me quedé, por 3 Isaías. Si Jesús repite versículos de una parte, de otra parte y de otra parte, Jesús está diciendo siempre el profeta Isaías. Nunca dice un Isaías, un segundo Isaías, un tercer Isaías. Yo me quedé como que no lo recibí. Usted, si algo no lo recibe, usted analícelo, usted órele a Dios. Yo me quedé así como que incómodo. Y yo decía, no, esto no puede ser así. Él decía, no, un Isaías escribió del capítulo 1, un Isaías escribió del capítulo 1 hasta el 39. Eso fue un Isaías que escribió 39 capítulos. Por el mensaje, que era un mensaje de condenación. Un mensaje de condenación. Entonces él dice, el segundo Isaías, primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías. El segundo Isaías escribió desde el capítulo 40 al 55. Él decía, ¿por qué? Porque es un evento presente en cuestión de que era un mensaje que tenía que ver con esperanza. Con la esperanza. Y él decía, y el tercer Isaías escribió del capítulo 56 al capítulo 66, donde está hablando de tiempo futuro o evento futuro. Y él dijo eso, y yo me quedé así como que yo, no, eso no lo recibe mi corazón y no lo voy a dejar entrar. Yo dije, ok, un Isaías escribió según él del capítulo 1 al 39, que era un mensaje de condenación. Y el segundo mensaje es diferente. Isaías 40 al 55, que era un mensaje de esperanza. Y el tercer Isaías escribió del 56 al 66, que hablaba de eventos futuros. Y yo dije, no lo recibo, y por nada del mundo, lo diga quien lo diga, yo estoy preso, él está allá en la calle, pero no me convence. Yo dije, no. Y Dios me puso el corazón. No es que fue escrito por 3 Isaías, es que el mensaje tiene 3 partes, el mensaje. Los primeros 39 capítulos hablan de la condenación por el pecado. Del 40 al 55 hablan de una esperanza que viene. Y del 56 al 66 habla de la bienaventuranza después de la esperanza. Yo me quedé así, yo dije, wow, para. Y ahí fue que mi corazón como que se alegró. Y me puso Dios en el corazón, mira cómo empieza cada división y cómo termina cada división. La primera división empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 39. Y Dios me puso en el corazón, miren Isaías capítulo 1 cómo empieza. Vaya conmigo un momentito a Isaías capítulo 1 para que usted vea esto. Esto está brutal. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 1. En el versículo 1 al 3. Mira lo que dice ahí. Chequense esto. Él dice que son 3 Isaías. Yo me puso en el corazón, no es que son 3 Isaías, que el mensaje de ese capítulo empieza de una forma y termina de la misma. Así mismo como termina aquí también la Biblia. Isaías. Del 1 al 39, mira lo que dice el capítulo 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y Dios me pone en el corazón. Mira el capítulo 1 de Isaías. Empieza como empieza la Biblia. Empieza la Biblia como empieza en Génesis, la primera división. El capítulo 1 empieza como empieza Génesis. Son 3 divisiones. Antiguo Testamento, el Evangelio y Nuevo Testamento. 3 Isaías. No son 3 Isaías. Es que empieza y termina como empieza cada parte y termina la misma parte. Empieza con Isaías capítulo 1 diciendo, escucha, oh cielo, y escucha, oh tierra, crié hijos y se rebelaron. Dios creó el cielo y la tierra, creó al hombre y el hombre se rebeló contra Dios. Y yo, oh my goodness, no puede ser. Como dicen en inglés, oh my God, my God. Miren esto, empieza igualito como empieza el capítulo 1. O sea que Isaías, por eso se le llama la Biblia en miniatura, pero yo no había visto eso. Me lo enseñó Dios ese día que este hombre trajo esa mentalidad. Y me puso Dios en el corazón. No, lo que pasa es que cada división de Isaías se divide como se divide la Biblia. Por eso es que la Biblia se le conoce la Biblia en miniatura. Pero yo no lo había visto de esa manera. De que había Biblia en miniatura, yo nunca supe lo que era eso. Hasta que me puse a pensar y yo dije, ok, el capítulo 1 relaciona con Génesis como empezó Dios a crear las cosas y el hombre se rebeló. Capítulo 1, versículo 2. Crié el cielo y la tierra, crié a los hombres, el hombre se rebeló, como empieza en el libro de Génesis. ¿Cómo termina el capítulo 39? Siendo la primera división. Vaya conmigo al 39 para que usted vea esto. Capítulo 39. Si usted lee el capítulo después completo, se va a dar cuenta que es el mensaje del cautiverio a Babilonia. ¿Y cómo termina la Biblia en Malaquía? Entre todos los profetas, acuérdense, todos los profetas, termina con el mensaje de antes del cautiverio, durante el cautiverio y después del cautiverio. Pre-cautiverio, mid-cautiverio y después del cautiverio. Eso es como termina el mensaje en el libro del Antiguo Testamento.
Igual como termina el capítulo 39 con los embajadores que vinieron hacia Isaías y al rey Ezequías en tiempo suyo en el capítulo 39. ¿Por qué? Porque se iban a ir en cautiverio. O sea, el mensaje que termina en la primera parte de la división de Isaías es un mensaje de condenación por su pecado porque se rebelaron contra Dios. Por lo tanto, tenía el 39 con el mensaje de Babilonia que venía a atacarlos a ellos. ¿Cómo tenía entonces la primera parte de la Biblia? De Génesis hasta Malaquías, con el cautiverio de Babilonia. Antes del cautiverio, durante el cautiverio y después del cautiverio. Yo me quedé así, yo dije, no me digas, Señor. O sea que la primera división de Isaías con el mensaje de condenación es lo mismo que Génesis hasta Malaquías. Es la misma división. Y el mensaje del segundo Isaías en el capítulo 40, vaya conmigo para que usted vea. Isaías capítulo 40, chequéese cómo empieza la segunda parte, que es un mensaje de esperanza. Pues la segunda parte empieza en el 40 y termina en el 55. Vamos a ver esto para que usted vea. Es un mensaje de esperanza. Por lo tanto, el 40 dice así en el versículo 3, chequéese esto. El capítulo 40, versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mire cómo empieza el capítulo 40 en el versículo 3. O sea que el capítulo 40 empieza como empieza el Evangelio. En la segunda parte empieza en el capítulo 40 hasta el 55 como empieza el Evangelio y como termina el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el capítulo 40 representa que después de Malaquías, ¿qué libro viene? Mateo. Mateo es el libro número 40 de la Biblia, como el capítulo 40. Pues en el versículo 3 dice, vos que uno que clama en el desierto. Pues Mateo capítulo 40, Mateo el libro número 40, en el capítulo 3, 40 versículo 3. Mateo el libro 40 en el capítulo 3, mire lo que dice. Vaya conmigo a Mateo, deje el dedito por aquí abajo. Vaya conmigo a Mateo, que es el libro número 40, porque si Malaquías es el 39, Mateo el próximo libro es el capítulo 40, el libro 40. Pues Isaías 40, versículo 3. Pues mira lo que dice Mateo capítulo 3, 43. Chequéese esto. Mateo capítulo 40, que es el libro 40 en el capítulo 3, 40.3, mire esto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Mateo, el libro 40, en el capítulo 3, lo mismo que Isaías 40 en el versículo 3. O sea que es la segunda parte que representa la segunda parte como se divide la Biblia, que es el Evangelio. O sea que empieza en el capítulo 40, versículo 3, como Mateo, el libro 40, en el capítulo 3. Está diciendo el mensaje que Isaías 43 estaba dando. Y termina, por lo tanto, en el capítulo 55. Vamos para allá para que usted vea. Vanessa, Dios te bendiga, mamá. Isaías 55. Vaya conmigo para allá. Isaías 55. Mire cómo termina Isaías 55, que es la segunda mitad. O sea que empieza en el 40 y 55 el mensaje de la esperanza. Por lo tanto, en el capítulo 55 representaría cómo termina el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo termina el Evangelio? Chequéese primero que todo Isaías 55, que representa la segunda mitad, cómo termina. Mire el 55. Vaya conmigo al capítulo 55 en el versículo 10. Capítulo 55, versículo 10. Dice así. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y paga al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra de Dios sale y hace el efecto y vuelve allá después que ha hecho lo que tiene que hacer. O sea que dice, como la lluvia y la nieve desciende y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Después vuelve para atrás, cuando se evapora nuevamente. O sea, la lluvia que cae hace lo que tiene que hacer y después vuelve. Por lo tanto dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios que salió de su boca, que hizo lo que el Padre le agradaba, que después de morir hizo la tierra germinar y entonces ascendió al cielo. 55. El capítulo 55 termina con la palabra de Dios regresando a él, después de haber hecho lo que Dios lo envió a hacer en la tierra. Pues Jesús, siendo la palabra de Dios, vino a la tierra, murió, perdonó el pecado, hizo lo que Dios quiso y entonces volvió a ascender hacia el cielo. Termina entonces en la ascensión de Jesucristo en el capítulo 55, el mensaje de esperanza. Por lo tanto, esto representa el pasado, esto representa el presente y esto representa el futuro. O sea que de la misma manera como empezó Génesis hasta Malaquías, empieza la primera parte, del 1 al 39. Empezó con el cielo y la tierra, Génesis. Terminó con el mensaje de Babilonia, Malaquías. Entonces la segunda parte empieza con el capítulo 40 en el versículo 3, como Mateo, el libro 40 en el capítulo número 3. Termina en el 55 cuando la palabra de Dios, después que hizo lo que tiene que hacer, se va entonces y se fue. Jesús termina en el Evangelio cuando ascendió al cielo y se fue para el cielo.
O sea que la tercera parte empieza en el 56, representando la tercera parte que empieza en Hechos. En el libro del libro de Isaías 56 está hablando que los eunucos también tienen parte y los gentiles también tienen parte con Dios. ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? Cuando en el capítulo 8 este hombre llamado Felipe le habla a un eunuco. Cuando en el capítulo 10 entonces Pedro le predica a los gentiles también. El mismo mensaje del 56 es el mismo mensaje como se divide la tercera parte, que es en el libro de los Hechos. Y termina en Apocalipsis, donde hay un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y sabe qué? Isaías 66 también termina con un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, son las tres divisiones de la Biblia lo que está en Isaías. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 capítulos. Se divide en tres partes, como la Biblia se divide en tres partes. La primera, del 1 al 39, de Génesis hasta Malaquías. La segunda, del 40 al 55, de Mateo hasta Juan, la segunda parte. La tercera, desde Hechos hasta Apocalipsis, desde el 56 al 66, con el mensaje a los gentiles y el mensaje de cielo nuevo y tierra nueva, como termina la tercera parte, que es desde Hechos, el mensaje a los gentiles, y Apocalipsis con un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso para mí está brutal. Eso para mí, yo digo, Dios mío, tú estás fuera de liga. Y eso es un ejemplo para demostrarle que si tenían 66 libros, eran 66 libros, no 77. Era por lo tanto que la división de la Biblia está como en Isaías, diciendo Dios, ese era el orden de los libros que yo quería que tuvieran. Para completar esto, y ya para terminar esto, lo que pasa es que la Biblia en un momento dado se perdió. Donde un momento dado habían tantos libros que tuvieron que escogerse 66 entre miles de libros que habían. Estaba el evangelio de Judas, estaba el evangelio de Pedro, estaba el evangelio de María, estaba la revelación de Pedro, estaba la revelación de esta. Habían tantos libros que la gente escribió tantas cosas que se tuvo que entonces hacer un concilio para escoger cuáles eran los libros que eran inspirados por Dios. Y se llevó entonces a cabo que eran 66. Igual como posteriormente, unos 100.000 años después, se dividió la Biblia en capítulos y versículos. Dios decía, eso es lo que yo quería que hubiera, 66 libros. Porque Isaías se dividió en 66 capítulos. Dios dice, así yo quería que se dividiera la Biblia. O sea que cuando ellos están aquí fajados, quemándose las pestañas, quemándose las neuronas del cerebro, ¿cuál es el libro que Dios inspiró? Dios estaba diciendo, son 66, lo voy a demostrar después que ustedes pongan los libros en orden. Pusieron los libros en orden y unos 1000 años después, pues se puso entonces los libros en orden, se dividieron los capítulos de los versículos y Dios decía exactamente así. Yo quería que estuvieran los libros organizados y quería que los libros estuvieran así mismito divididos. Demostrándolo por el libro de Isaías para que supiéramos que lo que tenemos en la mano es palabra de Dios. Pero por si acaso alguien quisiera una información extra bíblica, o sea, fuera de la Biblia, arqueología, ¿cómo lo podemos probar? Hubo un momento dado en el año 70 después de Cristo, 40 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, en el año 70, hubo una persecución en Israel donde los judíos tuvieron que salir corriendo. Hubo cerca del Mar Muerto unas personas llamadas los esenios. Eso era una tribu del pueblo de Israel. Los esenios se encargaban de transcribir la Biblia. O sea que estas personas que eran los esenios, ellos tenían la obligación de tomar la Biblia y hacer una copia. ¿Usted quiere una copia? Pues vamos a hacer una copia. Pero cuando la persecución empezó en el 70, que el templo fue destruido y también entonces fue destruida la ciudad, la gente fue esparcida, ellos también salieron corriendo. Dejaron entonces los rollos que tenían en aquel tiempo, que eran los rollos del Antiguo Testamento. Todavía se estaban escribiendo los libros del Nuevo Testamento, pero lo dejaron todo ahí escondido en unas cuevas y salieron corriendo, pensando, cuando todo se acabe, volvemos nuevamente para acá. Volvieron nuevamente para acá a recoger los rollos. Lamentablemente nunca regresaron. Nunca regresaron. Se fueron. Y nosotros pues ya tenemos la Biblia con los libros que se recopilaron, con las copias que habían. Y dijeron, pues mira, vamos a organizarlo con esto. Porque los originales se escondieron y no sabemos dónde están metidos ellos. Así que vamos a hacerlo con las copias que ya tenemos. Organizan en el año 400 aproximadamente los libros como están escritos. Pasa el tiempo. Y pasando el tiempo hubo un momento dado en el 1947. En el 1947 hubo un momento en que de repente, ¿qué dice ahí? Lo leo ya mismo. O sea que en el 1947 hubo un momento en que un palestino, y yo soy palestino, ese palestino estaba apacentando unos corderos y apacentando unos cabritos. Se le perdió uno. Y el hombre se va a buscar y a buscar y a buscar. Resulta ser que empezó a buscar por una área que era cerca del Mar Muerto, donde estaban los esenios anteriormente que se habían ido en el 70. Así que él empieza a buscar su oveja o su cordero y empieza a buscarlo por todos lados. Y él empezó a mirar esas cuevas que estaban ahí cerca del Mar Muerto y se puso a mirarlas y empezó a pensar, ahí tiene que haber algo arqueológico de bastante valor. Y el hombre simplemente lo que mira hacia allá, se queda mirando y dice, ahí tiene que haber cosas de valor. Y el hombre empezó a buscar. ¿Sabe cómo se llama el hombre? Juma Mohammed.
el nombre mío es Mahmoud Yuma, exactamente igual que él. Yo miré eso y yo dije, wow, esa está en historia. Y yo dije, mira, un palestino igual que yo, con el nombre igual que yo. Yo dije, wow, qué cosa más impresionante. El hombre se pone a buscar en las cuevas, y cuando el hombre se pone a buscar en las cuevas, lanza una piedra en una de las cuevas y escuchó un ksh, algo se rompió, como una vasija de barro que se rompió. Empezaron entonces a excavar, y cuando empezaron a excavar encontraron en todas esas cuevas, encontraron en 300 cuevas un montón de pergaminos que databan del año antes de Cristo, y aún en el 70 cuando salieron corriendo. O sea que los rollos se encontraron, y al encontrar ese rollo y en compararla con la Biblia que tenemos hoy en día, resultó ser que era exactamente igual de fidedigna como la tenemos nosotros hoy en día. O sea que los rollos que se encontraron en Qumran, arqueológicamente hablando, demuestran que la Biblia que se llevó a cabo en el 400, unos 330 años aproximadamente después que salieron corriendo, donde los originales se perdieron en algún momento dado, o los más viejos se perdieron en algún momento dado, se pusieron entonces a buscar cuáles eran los libros correctos, se pusieron en orden de esta manera, y cuando en el 1947, unos 1870 años después, se compara la Biblia que tenemos hoy en día con los manuscritos que se encontraron, y decían que es exactamente igual de fidedigna como lo era en aquel tiempo. O sea, Dios diciendo, el que la puso en orden fui yo, para que aprenda lo que te espera si no aceptas a Dios, o para que sepa lo que te espera si te conviertes a Cristo y permaneces firme hasta el final. Esa es la forma como nos llegó la Biblia. Dios en control de las traducciones, Dios en control de la división de capítulos y versículos, Dios en control de cómo se pusieron los libros, Dios en control de qué libros se ponían, Dios en control de los libros que se escondieron y los libros que se encontraron, para decirle, la Biblia que tienes hoy en tus manos es exactamente igual como estaba en los tiempos que aquella gente salió corriendo. O sea que son libros que podemos decir, wow, tengo la Biblia correcta. No porque sea nueva versión internacional, no porque sea la nueva traducción viviente, no porque sea la NLAB, no porque sea cualquier otra versión o porque sea esta. No, sea la que sea, aunque sea diferente traducción o diferente versión, sigue siendo hablando de Cristo y está en el mismo orden que en esta. Por eso creemos que la Biblia que tenemos hoy en día es igual de fidedigna, y Dios preservó su palabra por tanto tiempo para darle salvación a toda persona que en él crea. Eso está brutal. Eso está fuera de liga. Y sobre todas las cosas, la parte más impresionante para saber que la Biblia es palabra de Dios es la profecía que habla aquí. Profecías que no son mesiánicas, o sea que hablan de la caída de Babilonia, hablan de la caída de Israel, hablan del cautiverio en Babilonia, hablan de que lo voy a libertar. Habló 200 años de Ciro hasta que Ciro llegó, y Ciro no había nacido, ni su papá había nacido, es más, ni su abuelo había nacido, y Dios hablaba de Ciro. O sea, esa profecía es lo que determina que verdaderamente esto que estamos viendo aquí, no solamente por el orden que se puso, no solamente porque se puede probar por la arqueología, sino por las profecías que están escritas, tenemos la palabra más fidedigna que podemos tener, a la cual hacemos, dice Pedro, bien en estar atento a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, máxime ahora que estamos en los últimos días. O sea que Dios está revelando, tenemos la palabra de Dios. Y no solamente le estoy hablando de estos puntos, habían más puntos por aquí que podíamos traer, pero yo creo que con esto se prueba en una forma condensada en 2 días que hemos tenido, de que la Biblia que tenemos hoy en día es la palabra de Dios más segura que todas las cosas. Así que si usted lo quiere compartir con alguien, confianza, compártalo con alguien más, porque esto es Biblia, esto es palabra, y se puede probar por la misma palabra. Los versículos que se dividieron, 6:66, 20:20 de Juan, Éxodo 40:38, son cosas que son impresionantes. Es más, si nos vamos más para allá, la revelación, el Apocalipsis, revelación 9:11, revela que el que estuvo a cargo del 9:11 en septiembre 11 de acá de nosotros, en nuestro tiempo, dice que era que tenían por ángel al Abadón, al Apolión, que es el destructor. O sea, ¿quién causó el 9:11? La revelación dice que el 9:11 fue por medio del destructor. Revela a Dios que el destructor fue el que hizo lo que pasó en el 9:11. O sea, si nos vamos más para allá, podemos ver tantas cosas en la Biblia que podemos decir, esto está brutal. Esta Biblia está brutal. Yo cuando leo la Biblia, yo la leo y después la cierro dándole un beso, porque de verdad que me impresiona la palabra de Dios. Y hay que amar esa palabra, y hay que amar esa Biblia como lo que es en sí la palabra de Dios. Y más que amarla simplemente por estudiarla, amarla para vivirla y esperar la venida del Señor Jesucristo. Así que pudimos probar por lo menos en una forma condensada. No entré en que si los libros apócrifos, cuáles eran esos libros apócrifos, qué significan los libros apócrifos. No entré en otros detalles más que también se podía entrar y hablar, como por ejemplo las tipologías. Hay muchas tipologías ahí que se puede hablar para probar que Jesús sí era el Mesías, que ha hablado en la palabra del Señor con el mensaje central que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida.